Jerusalén fue destruida y tomada por los babilonios, por su maldad y por los ídolos que estaban introducidos en la casa de Dios. Pero una visión le llegó al profeta Jeremías, y Dios le dijo que 70 años después, Jerusalén iba a ser una vez más restaurada. Pero miles de personas del pueblo de Dios estaban ocupados en sus casas, en vez de estar construyendo el templo de Dios para adorarle. ¿Qué es lo primordial en tu vida? Esto vamos a estar hablando esta semana, y te invito a que nos acompañes durante esta media hora. Mi nombre es Marlon Moody, y sean todos bienvenidos una vez más a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Sean todos una vez más bienvenidos a nuestro panel universitario de esta semana, y es hora que nuestros panelistas se presenten, nos digan su nombre y que también nos digan de qué iglesia vienen. Mi nombre es Johanny Castrellón y vengo de la iglesia Balúa. El mío es Moisés Díaz y vengo de la iglesia Maranata. Mi nombre es Sukeis Palacio y vengo de la iglesia de Puerto Pilón. Muchas gracias a los tres por participar en este panel, y le voy a pedir a Moisés que nos lea el texto clave de esta semana y que también ore por nosotros antes de comenzar. Bueno, Marlon, la palabra de Dios nos dice en Ageo 1:6: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, un grupo de tus hijos se dispone, Señor, a estudiar tu palabra, a comentar acerca de ella. Úngenos con tu Santo Espíritu, danos sabiduría y entendimiento para poder aprender grandes cosas que tú quieres enseñarnos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Moisés. Y el tema de esta semana nos habla la adoración desde el exilio hasta la restauración. Y comienza hablando un poco acerca del pueblo de Israel cuando fue tomada, y luego nos dice la palabra que 70 años después fue una vez más reconstruida. Pero antes de eso quiero empezar con una pregunta y preguntarles, para ustedes, ¿qué es ser primordial? Esa palabra a veces la escuchamos, pero para ustedes, ¿qué significa la palabra primordial? Bueno, para mí la palabra primordial significa poner algo delante de todo, primero que todo. Siempre nosotros tenemos cosas que hacer, personas a quien ponemos en nuestra vida primero, o sea, lo que es nuestra prioridad en nuestra vida. Y la palabra primordial viene de prioridad. Nosotros colocamos las cosas como nuestra prioridad, se colocan en lo que es primordial para nosotros. Se puede decir que para nosotros Dios es primordial. En el pueblo de Israel hubo un tiempo que dejaron a poner a Dios de primero y empezaron a poner ídolos, y por eso fue que también tomaron cautivo al pueblo de Israel. Más adelante, cuando el pueblo iba a ser una vez más restaurado, habían personajes y profetas que estaban intercediendo por el pueblo de Israel. Y la siguiente pregunta para ustedes es: ¿qué significa o qué es la oración intercesora? Porque también lo hemos visto por medio de Daniel y por medio de Nehemías, ejemplo que estaban en nuestra cartilla. Pero para ustedes, ¿qué es oración intercesora? ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy en día? Bueno, para mí es como cuando una persona ora por otro, como tenemos nosotros a hacerlo, que pues muchas veces nos apoyamos mutuamente, sentimos que podemos orar por esa persona y Dios nos va a escuchar, y de esa manera podemos ser un apoyo, y Dios así siente que nos estamos uniendo más, y de esa manera podemos darle a esa persona más ánimo de seguir uniéndose más a Dios, acercarse más a Él, porque cada vez que nosotros le decimos a una persona: oye, estoy orando por ti, esa persona sabe que tiene el apoyo de un hermano.
por lo menos aquí vemos que Nehemías, Ezequiel, intercedieron por el pueblo, porque sabían lo que se acontecía. Y de esa manera, pues Dios vio lo que hacían cada uno de estas personas, y tomó la decisión de restaurar. Él restauró la Jerusalén, porque él vio también que intercedían personas, que habían personas que se preocupaban por el pueblo. Sí, otra cosa, que la oración intercesora es un don. Es parte de los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no sabemos qué dones tenemos, pero uno de los dones es la oración intercesora. A veces la oración intercesora puede mucho más que a nosotros orar y pedir por nosotros mismos. Si no, tenemos a otros amigos, nuestros familiares. Por ejemplo, un ejemplo primordial o efectivo de una oración intercesora es la oración de una madre. La oración de una madre siempre va a orar por sus hijos. Así como Jesús estaba aquí, como dicen por ahí que el amor más comparable de Jesús a nosotros es el amor de una madre. Jesús también intercedió por cada uno de nosotros. Y vino a morir por cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que utilizar este don de orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Muchas veces eso nos ayuda a poder estar más en comunión con Dios. A veces cuando oramos 5 minutos y nos cansamos. No, que ya, pero ¿qué? Si somos oradores intercesores, podemos orar por fulanito, por menganito, por el otro, por nuestro amigo que conocimos. Y se hace una lista larga de todas las personas que vamos intercediendo por ellos. Y nos daremos cuenta de que así nos va a ayudar en nuestra relación con Dios, y nuestras oraciones van a ser un poquito más largas. Y no nos vamos a cansar tan rápido, porque nos vamos a acordar de todas esas personas de las cuales estamos intercediendo. Y es muy importante tener ese don de una oración intercesora, porque es muy bueno para nuestros amigos y nuestros familiares. Agregando a eso, yo quería decir que también la oración intercesora de Daniel, por ejemplo, se da cuando un pueblo no reconoce su pecado. Por cualquier persona que por X o Y motivo en un momento dado no sepa que está haciendo mal, nosotros o las personas que tenemos una relación más cercana con Dios o que estamos buscando más de Dios, pues como lo dijo él, debemos interceder, debemos pedir al Padre perdón por los pecados de nuestros otros hermanos, y de la misma manera otros estarán pidiendo perdón por los pecados que nosotros en un momento dado no estemos viendo. Y eso fue lo que hizo Daniel por el pueblo de Israel. O sea, el pueblo estaba alejado de Dios, estaba restaurando aquellas cosas propias de ellos primero, antes que restaurar las cosas de Dios. Y pues en ese momento ellos no lo veían, pero ellos tenían profetas que Dios había puesto en su pueblo con el don de la oración intercesora, como lo dijo él, y que gracias a ellos podían elevar esa oración a Dios para que Dios no olvidara sus promesas y pudiera tener misericordia de su pueblo. Entonces podemos decir también que al orar por una persona, a nosotros ser cristianos podemos orar por una persona que no es cristiana, que no conoce a Dios, y Dios también igual le puede responder esa pregunta o ayudarlo en esa inquietud que pueda tener gracias a nuestra oración por nosotros y tener una comunicación con nuestro Padre Celestial. La siguiente pregunta que les quiero decir es, regresando un poco al tema de la adoración. Siempre decimos adorar en espíritu y en verdad, y quizás hemos escuchado esa frase bastantes veces en nuestras congregaciones, donde sea que asistemos a la iglesia. Pero para ustedes, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, Marlon, eso es una frase que he estado escuchando desde pequeño. Y no fue hace unos pocos años en que yo me puse a meditar que eso es algo muy profundo. Muchas veces nosotros estamos orando y que vamos a adorar en espíritu y en verdad, pero eso ya viene bíblicamente de que es una oración como la oración de los ángeles. Habla la Biblia acerca del arca del pacto. También habla de una ocasión en que se cita que hay ángeles cuando están dentro de la presencia de Dios, que ellos tienen que cubrirse con sus alas porque están dentro de la presencia de Dios. Ellos, para adorar a Dios, ellos tienen que cubrirse y darle un respeto a nuestro Dios. O sea, entregarse, pero a la vez darle una adoración en espíritu y en verdad. Tal vez no sea tan textual la palabra espíritu y verdad, porque muchas veces pensamos, ¿qué es espíritu y qué es verdad? Lo que yo he leído y lo que yo pienso que es una entrega
total a nuestro Dios. Que no es una falsedad, sino que es algo sincero, que tú estás entregando tu corazón a Dios. Le estás entregando tu espíritu, tu alma, tus fuerzas, entregándole todo a Dios. Cuando tú haces eso realmente, sin ser apóstata, entonces tú estás dando una oración en espíritu y en verdad y con un respeto a tu Padre. Sí, agregando a eso, o sea, primero la adoración en espíritu y en verdad es la adoración que Dios requiere de nosotros y la única que Él hace. Entonces de ahí la preocupación de que desde nuestra infancia, desde todo y donde estemos, se nos estará llamando a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, primero, adoración. Hay varias maneras de adorar a Dios. Y cualquiera que sea la manera que nosotros escojamos para que sea en espíritu y en verdad, primero tiene que ser totalmente hacia Él. Si la adoración en cualquier punto va hacia el adorador, o sea, hacia nosotros que estamos adorando al Padre, esa adoración deja de ser en espíritu y en verdad. Si cualquier acto que nosotros hacemos es para exaltarnos a nosotros mismos, pues ya no es en espíritu y en verdad. Y si lo hacemos con el motivo de recibir algún beneficio, yo creo que deja de ser adoración en espíritu y en verdad. Entonces, me parece que es una larga lista de conceptos o cosas que nosotros siempre tenemos que tener en mente, de que lo primero, pues que sea Dios y que Él sea el centro de cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Amén. Y les digo esa pregunta porque también en la capilla habla acerca de Jesús cuando estaba en el desierto, cuando fue tentado, y también la historia de los jóvenes hebreos. Y también me acordó de que no hace mucho estábamos en el primer encuentro de Universitario de Costa Rica e hicieron un lindo drama acerca de los hebreos que decidieron ser fieles a Dios a pesar de que podían morir. Y también se puede aplicar también en estos tiempos, quizás no que vamos a morir, pero se aplica a ser fieles a Dios. Pero es fácil adorar a Dios en medio de las dificultades y sabiendo que vas a morir, porque los jóvenes hebreos es muy diferente ser fiel a Dios cuando nada va a pasar. Pero si hay una circunstancia o un resultado después, como tuvieron los jóvenes hebreos que van a morir, es fácil ser fiel a Dios en ese punto. Yo digo que todo depende de nuestra comunión y nuestra consagración con nuestro amado Dios. Todo depende de cuánto estemos conectados con Dios y cuánto estemos dispuestos a dar por Él. Mira que en internet, en YouTube, hay un videito que se llama Prueba de Fe, no sé si ustedes lo han visto, creo que es un extracto de una película, donde un señor, un pastor, agarra a un muchacho que está dando la palabra de Dios, le está diciendo, mira, estudia la Biblia, Dios te ama, va en un carro, en un sendero, y este muchacho de repente saca una pistola y apunta hacia el pastor y lo baja al carro. ¡Bájate! 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 ¿Cuál es el miedo? Y le hace esta pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por tu Dios? Con el arma frente. Con el arma frente. Le pone la pistola así en la nuca. ¿Estás dispuesto a morir por ese Dios que tú me estás hablando que yo siga? ¿Estás dispuesto? El tipo estaba llorando, no sabía qué hacer. Le preguntó de nuevo, ¿estás dispuesto a morir por tu Dios en este momento? El tipo le dijo, no. El man agarró la pistola, se la puso aquí y comenzó a llorar. Y dice así, gracias a hombres como tú, que no profesan lo que no cumplen, yo no entraba a la Biblia del Señor. Se disparó y la pistola no tenía bala. O sea, son cosas que parecen tecnicismos o cosas así leves, pero te ponen a meditar. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar por Dios? Él dio a su único hijo para salvarnos a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar? Pero no podemos estar dispuestos a dar algo a alguien que no conocemos. Jamás. Pero si tú conoces a alguien realmente, tú vas a darlo todo. Por amor. Y esa es lo que... Si no tenemos amor hacia Dios, nunca vamos a poder pasar ese tipo de dificultades que pasaron nuestros queridos héroes de la Biblia. Es interesante que, digamos, hoy en día quizás no tenemos pruebas de tal magnitud, pero son las cosas pequeñas que también nos hacen saber si somos fieles a Dios o no. Por ejemplo, en nuestra universidad, si tenemos alguna prueba de sábado, por ejemplo, si no podemos
hacer un examen, pensamos, ¿debo hacerlo, no debo hacerlo? Quizás solamente lo hago un día y ya de repente todo va a estar bien. Pero realmente es muy importante ese punto, saber si realmente estamos o no. Que fue el mismo paralelismo que usaron allá en Costa Rica, que creo que esos videos están en internet, me parece que los van a subir, que hicieron ese drama que realmente nos impactó. Sí, yo creo que ahí entra que es primordial. O sea, cuando tú analizas tu vida y tú pones un orden de prioridades, quizás no sea fácil, pero es menos difícil. O sea, si yo amo más mi carrera que a Dios, porque definitivamente no lo conozco, porque si yo conozco quién es Dios, o sea, es imposible contemplar a Jesús y no amarlo. O sea, es imposible contemplarlo todos los días. Si yo contemplo más a Jesús que a medicina, es imposible que yo ame medicina más que Jesús. Así es. Sí, entonces se trata de que si yo sé eso y yo quiero llegar a ese punto, yo tengo que tener la voluntad, la disposición y hacer algo por llegar a ese punto. No es solamente decir, no, yo quiero amar más a Dios. No, yo quiero que cuando la prueba me venga, que me apunten con la pistola, yo diga, sí, yo voy a morir por Jesús. Si yo paso 5 minutos cada día con Jesús, es mentira que yo voy a dejar lo que las otras 23 horas con 55 minutos que ocupan mi tiempo. Es mentira que en ese momento yo me voy a decidir por aquello que representan los 5 minutos y voy a dejar todo lo demás atrás. O sea, eso no va a suceder. Entonces, nosotros tenemos que, pues, dedicar tiempo a Jesús, dedicarnos a conocerlo para poder enamorarnos de Él y para poder llegar a ese punto de decir, ¿tú sabes qué? A mí no me importa la prueba que me venga, a mí no me importa que me pase, a mí no me importa si tú me estás diciendo que voy a perder 5 años de mi vida. Así mismo es. O sea, no me importa porque lo que yo voy a ganar, esto es lo que yo amo, ¿me entiendes? O sea, esto es lo que yo amo y con esto me quedo, pues, de esto estoy enamorada. Y todo lo demás, pues, viene por añadidura. Así mismo. Mira que la creatividad habla de que más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Y cuando yo predico de ese tema, yo uso una pequeña ilustración que a todos nos ha pasado. Cuando tenemos una persona especial, un novio y una novia. Cuando ustedes empezamos la relación, ¿qué pasa? Está Movistar, está Digicel y está Claro facturando. ¿Verdad? Son que casi 20 horas al día hablando. Si es mi número favorito, no sé qué, pero ¿qué? Pasas tiempo con esa persona. Nunca vas a fortalecer una relación si no le dedicas tiempo a esa relación. Nunca vas a germinar una planta si no le dedicas a echarle agüita, echarle abono y demás. Así mismo tenemos que pensar en buscar a Dios cada momento. ¿Y qué pasa cuando nos enamoramos de alguien? A todo el mundo, ¿qué le decimos? Le hablamos a esa persona. Ah, no, que esa persona fuimos a tal lado, que esa persona fuimos a esto. Imagínense que nosotros podamos hacer eso con Jesús. Qué fácil sería predicar el Evangelio. Ahora de uno que Jesús hizo en mi vida. Y eso es lo que a veces nos falta. Poner a Jesús como primordial en nuestra vida. Y enamorarnos de Él realmente y dedicarle más tiempo. Y es que cuando en verdad lo conocemos a Él, pues nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él. O sea, el poder levantarnos, el poder hablar, el poder escuchar, todas esas cosas son gracias a Él, Él nos las proporciona. Entonces, ¿por qué vamos a poner algo en primer lugar que Él nos los dio? Debemos tener siempre, o sea, en primer lugar, saber que todo nos lo proporciona Él, que Él es el que nos da la oportunidad de hacer las cosas que hacemos. Entonces, aunque parezcan difícil, aunque tengamos obstáculos, aunque sintamos que no vamos a poder lograr las cosas, debemos saber que Él está con nosotros. Amén. Y que Él puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos lograr. Amén. Regresando al pueblo de Israel, el rey Ciro fue la persona que dio permiso para que los judíos regresaran y pudieran reconstruir una vez más el templo. Y Ageo y Zacarías escribieron en sus cartas que realmente la razón por la cual el pueblo de Israel no prosperaba en ese momento era porque no habían puesto a Jesús en primer lugar, y era más o menos lo que estábamos hablando. Siempre decimos, ¿qué pasa, mejor dicho, si no ponemos a Jesús en primer lugar en nuestras vidas? Porque muchas veces está en nuestras vidas, entre comillas, pero en segundo, tercer y cuarto lugar. Pero primero queremos hacer otras cosas a nuestra manera y luego consultar a Jesús. Pero ¿qué pasa al no poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas? Mira, yo tengo un concepto bien, ¿cómo te digo?, personalizado. O sea, yo creo que si tú no pones, o sea, en esta vida hay dos bandos.
O estás con Dios o estás con Satanás. Una vez. Entonces, si tú no pones a Dios en primer lugar, ¿a quién estás poniendo? Estás poniendo a Satanás. Pero hay un punto, esa persona también paga. Y aunque nosotros pensemos que, no, si yo no pongo a Dios en primer lugar ahorita, o sea, que ponte que pongo mi familia o mi carrera o lo que sea, me va a ir mal, no me va a ir mal de una vez, pero no me va a ir bien siempre tampoco. Porque tenemos que recordar que, o sea, Satanás también tiene poder y da los placeres del mundo, da lo que aquí en este momento tú vas a ver como bonito. Así que definitivamente, o sea, si tú no pones a Dios en primer lugar en un momento dado, no es que te va a ir mal, pero lo que sí yo estoy segura es que jamás vas a ser completa. Jamás vas a sentirte completamente feliz o completamente dichosa. La paz, la tranquilidad, eso sí no lo puede dar Satanás. Satanás te puede dar riqueza, te puede dar fama, te puede dar poder, te puede dar placeres, todo lo que tú quieras. Pero cuando tú pasa un tiempo, tú ves tu vida vacía y te vas a dar cuenta que te falta algo. Y eso es lo que te va a suceder si tú no pones a Dios en primer lugar. Hablando de eso, Okay. Simplemente iba a agregar de que nosotros como humanos fuimos creados para tener a alguien que creer. Siempre vamos a tener a alguien que creer, porque Dios nos creó a nosotros para que lo adoremos a Él. Pero como humanos siempre vamos a buscar algo que nos hace falta en nuestras vidas. Así como todas las civilizaciones tenían sus como dice la cartilla, los católicos, los mormones, todos tienen, ¿cómo te digo?, un icono, un tabernáculo donde adorar. Tenemos que estar claros de cuál es nuestro tabernáculo hoy en día. Hacia dónde estamos llevando nuestra adoración. La cartilla nos hablaba del exilio, de la restauración, pero también en nuestra propia vida espiritual. Y nos da diferentes pasos a cómo poder llegar a nuestro destino, que es nuestro Padre Celestial. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, corregir nuestra agenda, anhelar a Dios, etc. Y quiero nada más tocar un punto acerca de reconocer. ¿Cuán fácil o cuán difícil creen ustedes que es hoy en día reconocer que somos pecadores o reconocer que hemos hecho algo malo para después poder encaminarnos hacia Dios y poner a Dios en primer lugar? Bueno, podemos llevarlo al plano de la adicción. La gente dice que para salir de una adicción, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Reconocer que lo tienes. ¿Me explico? O sea, puede ser aplicado al mismo principio, pero tenemos primero que reconocer que somos pecadores, que estamos alejados de Dios, para entonces poder buscarlo. Porque si pensamos que porque estar toda nuestra vida en la iglesia adventista, por estar yendo todos los sábados a la iglesia, por que todos mis amigos sean adventistas, porque yo soy una figura no sé qué, estamos mal si no estamos en comunión con Dios. Tenemos que estar claritos en eso. Pero si vivimos en apostasía, hermano, difícil reconocer que somos pecadores y que dependemos de Dios. Hay un punto que habla acerca del arrepentimiento también, y es interesante que a veces oramos pidiendo perdón, decimos perdón Dios, te prometo que ya no voy a volver a hacer esto y te lo prometo, y a la semana siguiente caemos en lo mismo y hacemos el mismo ciclo. ¿Creen ustedes que es un arrepentimiento? ¿Creen ustedes que Dios nos perdona en el momento por lo que hacemos y volvemos a hacerlo, o realmente tenemos que dejarlo completamente para que tenga un genuino perdón, o es un arrepentimiento no genuino hacer el mismo ciclo, decir que sí y de repente no dejo de hacer las cosas que he pedido perdón? ¿O usted es un arrepentimiento genuino? O sea, yo creo que Dios perdona el arrepentimiento genuino y sincero. Empezamos por ahí. O sea, si yo vuelvo a cometer un mismo pecado, me vuelvo a arrepentir, y después lo cometo de nuevo y me vuelvo a arrepentir, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, si en cada vez que yo me he arrepentido, me hubiera arrepentido de corazón, y Dios conoce mi corazón, créeme que Él me perdona más de 70 veces 7. El problema está en que muchas veces ese no es un arrepentimiento sincero. Para que uno se arrepienta sinceramente, primero uno tiene que sentir dolor por lo que está haciendo. Si realmente tú sientes ese dolor, esa agonía, eso que te sumerge en un momento dado ante un pecado, por tú reconocer que le estás haciendo daño a tu Creador,
por reconocer que Jesús murió por ti y que de todos modos tú hiciste esto, que no está de acuerdo a su voluntad. Cuando eso sucede, tú llegas a ese arrepentimiento profundo y pides perdón. Y creo que de ahí en adelante tú debes tener la disposición de tener esa comunicación con Dios que te dé la fortaleza para no volver a caer. Nosotros por nosotros mismos no vamos a tener esa fortaleza nuevamente para no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces creo que muchas veces podemos llegar a ese arrepentimiento y cada vez que lleguemos ahí Dios nos va a perdonar. Pero también está la parte de vete y no peques más. Pero para eso hay que tener una comunión con Dios. Es que yo considero también que para eso debemos estar claros en que debemos reconocer nuestro pecado. Porque nosotros no engañamos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ay, sé que hice mal, pero no importa, Él me perdona. Y yo le pido perdón y dentro de una semana lo vuelvo a hacer y Él me va a volver a perdonar. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos porque Él sabe todo y sabe lo que vamos a hacer. Entonces Él es como dice Suki, debemos hacerlo de corazón, saber en realidad que estamos haciendo mal y que el único afectado vamos a ser nosotros mismos. ¿Tú nunca te has puesto a ver, o sea, cuando a veces somos, por decirlo tan descarados, que tú sabes, tú estás en tu casa y tú vas a salir a hacer algo, no tiene que ser ir a un lugar, ponte que tú sabes que tú vas a ir a la universidad, vas a llegar tarde y ya tú sabes que te van a poner una sanción si no tienes una buena excusa. Y algo tan sencillo, tú dices, no, mira, desde ya yo voy a decir que se me flaqueó el carro. Y tú sabes que la mentira es pecado. Y el Espíritu Santo te habla. Y tú le dices a Dios, no, Dios, perdóname por la mentira que voy a decir. O sea, ¿qué clase de arrepentimiento es ese? O sea, ni siquiera has cometido el pecado, lo estás premeditando. Y todavía quieres decir que te vas a arrepentir y vas a pedir perdón y pretendes que Dios acepte ese arrepentimiento. Es que hay dos tipos de pecado, el que tú sabes que lo cometes y el que haces por ignorancia. Y el que tú sabes que lo vas a cometer. Estamos mal. No, pero también Dios es un Dios de primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, y hasta 70 veces 7 oportunidades. Pero sin embargo, nosotros tenemos que confiar en Él y ponernos en las manos de Él para poder transformar realmente nuestras vidas. Hay un libro que dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando vamos a Dios no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que Él quiere en nuestras vidas. Y cuando llegamos a ese punto, déjenme decirles, llegamos a ese nivel, a otro nivel, no vamos a hacer cosas malas. O sea, te lo voy a decir porque nuestra naturaleza es pecar. Pero cuando amamos a Dios y Cristo vive en nosotros y no vivimos en nosotros, ponemos a Dios en primer lugar. Ese es el secreto, la adoración a nuestro Dios. Simplemente ponerlo en primero y verán que todas las demás cosas se van a cambiar en nuestras vidas y todo va a girar alrededor de lo que Dios quiere. Y ya para terminar, haciendo la comparación también del pueblo de Israel y nuestras vidas, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestra casa de oración o nuestro templo o nuestros corazones se puedan mantener edificados y se puedan mantener siempre en adoración a nuestro Padre Celestial? Bueno, como hablaba Bullón en uno de sus libros, disculpa, hay dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de la santidad, la que adquirimos al bautizarnos y al adquirirnos con lo que Dios nos creó. Y son como dos fieras, dos animales que tienen hambre. Nosotros decidimos a quién alimentar. Si nosotros alimentamos más a una que la otra, a la hora que van a pelearse para ver cuál domina, ¿cuál es la que va a ganar? La que está mejor alimentada. Si nosotros queremos que nuestro Dios domine, tenemos que alimentar nuestra naturaleza santa para poder que todo lo que hagamos sea dado por Dios y no por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo la alimentamos? Estando en comunión con Dios. Amén. Sí, iba a hablar sobre eso de la comunión con Dios. La oración es nuestra arma más poderosa. Saber que Él siempre nos escucha y que debemos hablar con Él de una manera como hablamos con un amigo, y Él siempre nos dará las soluciones. Esa es la mejor manera.
Y aparte de eso, lo que dijo Moisés, cómo alimentamos pues esas dos fieras por medio de las venidas de nuestra alma, que son nuestros 5 sentidos. Entonces cuida todo lo que tus ojos vean, cuida todo lo que tus oídos escuchen, todo lo que tu mente piense, todo lo que toques, que todo lo que esté a tu alrededor, que tú decides, porque nosotros decidimos qué escuchamos, qué vemos, qué leemos, qué programa vemos en la televisión, a dónde vamos, pues que todo eso nosotros escudriñemos finamente y que todo sea para que edificarnos hacia Dios y que la gloria siempre sea para Él. Lo voy a dejar con un versículo en Hechos, Hechos el capítulo 17 y el versículo 28, ya para concluir. Hechos 17, 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron, linajes suyos somos. O sea, ¿por qué no adorar a Dios? Si realmente gracias a Él lo tenemos todo, gracias a Él somos y vivimos. Amén. ¿Por qué no ponerlo a Él en primer lugar? Le doy gracias a los tres por haber participado en este panel de esta semana. Y realmente que ha sido una visión muy interesante en poner a Dios en primer lugar y realmente todas las cosas van a ser excelentes si ponemos a Dios en primer lugar. Dios le bendiga. Amén. ¿Qué es lo primordial en tu vida? Quizás sea tu familia o tus amigos, quizás tu trabajo o tus estudios, o quizás tu pareja, o quizás es un objeto como una casa o un carro. Quizás hay muchas preguntas que no has podido contestar y quizás te aquejan muchas cosas en tu vida, pero te reto que pongas a Jesús en primer lugar. Como dice el versículo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si pones a Jesús en primer lugar, las cosas te van a ir bien. Vas a tener la certeza que tienes a alguien que te va a guiar por el resto de tu camino. Te invito una vez más que pongas a Jesús en tu corazón y compartas de su amor con otras personas para que otros se puedan beneficiar del gran amor de Cristo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en esta media hora en Panel Universitario y te invito la próxima semana que nos acompañes para poder discutir otro interesante tema de nuestra cartilla El Universitario. Recuerda que no hay prueba tan grande que no pueda superar de la mano de Dios. Dios te bendiga. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario.